Jair Bolsonaro es inhabilitado por 8 años por la justicia electoral de Brasil, una condena que le asesta un duro revés al expresidente y también a su movimiento de derecha. Bolsonaro tacha a su inhabilitación política de puñalada en la espalda. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. Vamos con titulares. 8 años de inhabilitación para el expresidente Jair Bolsonaro, lo que queda excluido de las próximas contiendas electorales de Brasil hasta el 2030. El líder de la derecha brasileña se declara inocente y ha dicho que pretende seguir en la política. El chavismo inhabilita a María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años. La candidata, favorita en las primarias de la oposición, ya fue proscrita en 2015. La OEA condena la decisión y la califica de arbitraria y contraria al Estado de Derecho. Y la Corte Suprema de Estados Unidos asesta un duro golpe a los derechos de la comunidad LGBTQ. El tribunal dictamina que una diseñadora de páginas web puede negarse a prestar servicios a una pareja del mismo sexo debido a sus creencias religiosas. La Corte Electoral brasileña alcanzó este viernes la mayoría necesaria para despojar al expresidente Jair Bolsonaro de sus derechos políticos durante 8 años por abuso de poder. La decisión inhabilita a Bolsonaro para participar como candidato en elecciones nacionales, graduales y municipales hasta el 2030. El Tribunal Superior Electoral tuvo 5 votos a favor y 2 en contra para condenar a Bolsonaro por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas durante una reunión con embajadores en julio del 2022, 3 meses antes de su derrota ante el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Con este fallo se podría abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras. Bolsonaro adelantó que recurrirá ante la Corte Suprema la sentencia que la comparó con el atentado sufrido en 2018. Es un día emblemático para mí, como en 2018, cuando recibí una puñalada por delante. Hoy me apuñalaron por la espalda con esta decisión, pero no fue una puñalada contra Bolsonaro, sino contra la democracia brasileña. Y ampliamos ahora con el periodista Marcelo Silva de Souza, quien ha seguido para nosotros el juicio contra Bolsonaro en la Corte Electoral de Brasilia. ¿Qué tal, Marcelo? 5 de los 7 jueces del tribunal brasileño fallaron a favor de declarar a Bolsonaro inelegible por abuso de poder. ¿Cuál es exactamente la acusación y qué dice la defensa al respecto? ¿Qué tal, Silvia? Condena finalmente alcanzada hoy en esta 4ª sesión del juicio, un juicio administrativo aquí en la Corte Electoral contra el expresidente Jair Bolsonaro, que hoy fue condenado, como decías, por mayoría de 5 votos a 2 por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. El fallo remite a una reunión convocada por el propio Bolsonaro, organizada por él en julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones presidenciales en que fue derrotado por Lula da Silva, en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial. Allí Bolsonaro citó a decenas de diplomáticos en la capital brasileña y presentó informaciones que, según los jueces de la Corte Electoral, él sabía que eran falsas sobre el sistema electoral de urna electrónica, con un objetivo de despertar rabia en sus seguidores y con eso atraer más votos. Y la Corte Electoral considera que fue un ataque claro contra las instituciones democráticas, contra las urnas electrónicas, y por eso lo ha condenado hoy. La defensa de Bolsonaro no habló hoy tras el fallo que sentenció la cuestión, pero su abogado en las alegaciones iniciales reconoció que las palabras de Bolsonaro, el discurso agresivo de julio de 2022, había tenido dichos desafortunados, pero que Bolsonaro tenía una intención genuina de discutir cómo se puede mejorar el sistema electoral y, claro, consideró que la inelegibilidad por 8 años es una pena excesiva. Veremos qué va a pasar a partir de ahora. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué futuro político le espera a Bolsonaro? ¿Y cuáles han sido, Marcelo, las reacciones a esta condena que el expresidente califica como una puñalada por la espalda? Cuéntanos. Bueno, por un lado, desde el punto de vista legal, la defensa ya anticipó que preparará recursos de apelación. Esto va a pasar una vez que esté publicado el documento final del juicio y a partir de ese momento tendrá 3 días hábiles
para presentar recursos, que primero se esperan sean aquí en la Corte Electoral y si no son tenidos en cuenta vayan luego a la máxima instancia, al Supremo Tribunal Federal, perdón. Es muy difícil que Bolsonaro pueda conseguir revertir la decisión de hoy porque históricamente es muy difícil que el Tribunal Supremo Federal desautorice la decisión de la instancia superior, que inclusive está compuesta por 3 de los jueces que también integran el Supremo Tribunal Federal. Desde el punto de vista político, Bolsonaro habló hoy en Belo Horizonte, él siguió el juicio a distancia y dijo que esto ha sido una cuchillada en la espalda, esto claro remitiéndose al atentado que sufrió en 2018, pero dijo también que pretende seguir vivo en la política, veremos desde qué papel, y dijo que la derecha brasileña no está muerta y que tiene todavía trabajo por hacer para contribuir. Brevemente, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva celebró este fallo. Una de sus voces más activas, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo hoy que la democracia brasileña superó la prueba de estrés más dura de las últimas décadas y dijo que mentir no es una herramienta legítima en el ejercicio de la función pública. Marcelo Silva de Sousa, muchísimas gracias por este reporte tan amplio desde Brasilia. Y nos vamos ahora a Venezuela. La Contraloría General inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a la precandidata opositora María Corina Machado, según informó este viernes el diputado José Brito. La decisión se da después de que este órgano, en manos del oficialismo, realizara una investigación patrimonial en la que se acusa a Machado textualmente, leo, de colaborar en el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional durante el periodo de interinidad de Juan Guaidó. Es la segunda ocasión en que el oficialismo saca del juego electoral a la favorita en las encuestas. Ya en el 2015, la Contraloría decidió inhabilitar a Machado para ejercer cualquier cargo público durante un año, por lo que no pudo postularse al cargo de diputada. Y hablamos ahora con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, te saludo. Machado está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos de elección popular luego de una investigación patrimonial en su contra realizada por la Contraloría, que está en manos del oficialismo. ¿Cuáles son exactamente los cargos en su contra y cuándo se abrió esa investigación contra Machado? Un saludo, Silvia. Ciertamente el oficialismo activó la Contraloría General de la República y acusa a María Corina Machado, como tú señalabas al principio, de algunos errores, de algunas omisiones en su declaración patrimonial como ciudadana ante la Contraloría en el año 2014, y eso fue una especie de disparador para que se inhabilitase en el año 2015 y se impidiera que María Corina participara en las elecciones de diputados. En esta oportunidad se le está acusando, se está reactivando esta inhabilitación y ahora se incorpora el elemento participación en una trama de corrupción impulsada por el exdiputado Juan Guaidó, que en su momento asumía el cargo interino en la presidencia de Venezuela. Es una especie de entramado político judicial que se ha activado en contra de Machado, y entonces son nuevos elementos que incorporan 15 años de inhabilitación para ella, quien encuestas en el grupo de la oposición para las primarias que se celebrarán el 22 de octubre, Silvia. Claro. Bueno, Elizabeth, en 2014 Machado fue expulsada del Congreso, que en ese entonces estaba dominado por el chavismo. En julio del 2015 el oficialismo la inhabilitó para participar en las elecciones legislativas de ese año y ahora esta decisión. ¿A qué le teme el gobierno de Maduro? Bueno, la misma María Corina ha dicho esta mañana desde Barinas, una tierra emblemática para el oficialismo, que ella va a seguir hasta el final porque el gobierno de Maduro teme que ella gane no solamente las elecciones primarias, sino las elecciones presidenciales para 2024, si se hacen comicios electorales limpios, transparentes y honestos, como es la presión de la comunidad internacional. Incluso Machado señala que ella es la líder indiscutible de la oposición porque se ha dedicado a recorrer el país en los últimos años y tiene al menos 60% en las encuestas de preferencia entre los venezolanos. Entonces es un tema que pone en relieve el tema de cómo Maduro puede enfrentar a Machado en una elección limpia y transparente, Silvia. Claro, bueno, ¿y qué va a pasar ahora con María Corina Machado y cómo afecta todo esto las primarias de la oposición para elegir a su candidato a las presidenciales?
Sí, mira, el proceso de las primarias va a seguir, va a ser el 22 de octubre y de hecho no solamente María Corina Machado ha sido inhabilitada, al menos 2 candidatos de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia también no pueden correr en elecciones generales, están inhabilitados. Esto implica que hay un juego político y juego de negociaciones a ver quién puede más. Si el pueblo en la calle apoyando a sus candidatos depende de la participación de las primarias, o si el candidato de la oposición para el 2024 va a ser designado por Nicolás Maduro, porque si sigue la feria de inhabilitaciones, entonces ¿quién quedaría? Alguien que permita a Maduro para que con él en 2024 y el CNE de carácter oficialista. Esperemos que no afecte ese candidato, Silvia. Es un tema complicado. Bien complicado. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos desde Caracas. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la economía ahora. Juliana González, seguimos con Venezuela, ¿no? Y seguimos hablando de esas reservas internacionales que ya mencionaba. Así es que las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra quedan bajo el control de Juan Guaidó. Un tribunal de Londres rechazó de nuevo un recurso del Banco Central de Venezuela contra el último de varios fallos que otorgaban el control de las reservas al líder opositor. Hace 3 años, durante el periodo como presidente interino de Juan Guaidó, el banco quería vender las reservas para financiar las medidas contra la pandemia. Pero ahora Reino Unido no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro como presidentes legítimos y se espera que el proceso vuelva a comenzar. Se calcula que este oro equivale aproximadamente al 15% de las reservas venezolanas en el exterior. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó otra decisión histórica y dura el día de hoy. Dictaminó que la condonación parcial de la deuda universitaria planeada por la administración de Joe Biden es ilegítima, argumentando que el gobierno se extralimitó en sus poderes. El plan de condonar $430 mil millones de deuda en un país donde la educación universitaria no es gratuita se encontraba estancado desde hace meses, después de que tribunales inferiores interpusieran recursos para bloquear la medida. Biden se amparaba en una ley del año 2003 que facultaba al gobierno, como reacción a un estado de emergencia nacional, suspender el pago de ciertas deudas estudiantiles. El fallo supone un nuevo límite judicial para que el gobierno de Biden implemente sus políticas. Esta era la orden ejecutiva más costosa de la historia del país. Y la decisión del Tribunal Supremo de anular el plan de condonación de préstamos estudiantiles impulsado por el gobierno de Joe Biden afecta a unos 40 millones de estudiantes. Y nosotros analizamos las repercusiones de este revés con nuestra colega en Nueva York, Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto a esta hora. Hola Ana, Biden y su secretario de Educación ya se pronunciaron y hablaron de un plan B. Recordemos que la cancelación de la deuda era parte de su programa electoral. ¿Cuáles son estas medidas que estarían ahora sobre la mesa, Ana? Sí, bueno, el plan B ya fue sugerido hace bastante tiempo por muchos senadores demócratas y se basa en una ley del año 1965 que permite al secretario de Educación modificar, cancelar o llegar a un compromiso con respecto a la deuda estudiantil sin que haya necesidad de que haya una emergencia nacional. Los servicios legales de Harvard ya se pronunciaron hace 3 años sobre la legalidad de esta posición para condonar la deuda que quiere condonar el presidente Biden. De hecho, Donald Trump la usó en su momento con la deuda de los veteranos discapacitados. La desventaja es que ponerlo en marcha va a llevar mucho tiempo. Es un proceso reglamentario y es un proceso de decisión que puede llevar aproximadamente 1 año. Tampoco se pueden descartar litigios. Biden también ha ayudado, dice que va a facilitar un programa de alivio de deuda que consiste en que el endeudado no pague más del 10% de su presupuesto discrecional y que al cabo de 20 años se le cancele lo que quede de pagar. Ahora se quiere rebajar este porcentaje al 5%. El presidente ha atacado al Partido Republicano, que ha celebrado esta sentencia del Tribunal Supremo por eliminar la esperanza que tienen 40 millones de personas y ha denunciado la hipocresía que supone que se haya aplaudido la condonación y la ayuda de programas a empresarios por el COVID por valor de $757 mil millones y este programa no.
Sí, Ana, es casi el doble de lo que se tenía pensado para el momento. Biden ha dicho que esto es malo para el país y para la economía. ¿Por qué? ¿De qué cifras estamos hablando? Pues a ver, se estima que entre 40 y 45 millones de personas en este país tienen deuda estudiantil. El total que se debe es 1,6 billones de dólares, que es una cantidad comparable al PIB de Brasil y algo más del PIB de España. La deuda media es de $37.000 por estudiante, aunque hay muchas deudas que superan los $100.000. En los últimos 3 años no se han pagado las deudas por el COVID, se congeló la devolución de la deuda y los intereses, pero en octubre se van a tener que volver a pagar. El 29% no dice que puede pagar sin reajustar sus presupuestos, según una encuesta que ha hecho Morgan Stanley, pero el 34% dicen que no van a poder hacerlo. Una situación bastante preocupante. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Bueno, y no es el único hecho del tribunal justamente el día de hoy, pero más detalles con Silvia. Gracias, Juliana. Seguimos en Estados Unidos. Un fallo del Tribunal Supremo sienta un precedente que afecta los derechos de la comunidad LGBTQ al dictaminar que ciertos comercios pueden negarse a prestar servicios a parejas del mismo sexo por motivos religiosos. En una sentencia con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema falló a favor de Lori Smith, la diseñadora web evangélica de Colorado que buscaba el amparo de la justicia para no tener que ser obligada a aceptar encargos para bodas de parejas gays y lesbianas. La diseñadora argumentó que la ley viola sus derechos de libertad de expresión. Y vamos directamente a Washington. José Díaz Briceño con más detalles para nosotros de esta información. José, la Corte Suprema de Estados Unidos limita las protecciones LGBTQ al fallar a favor de una diseñadora cristiana. ¿Cuáles han sido las reacciones y cuáles podrían ser además las consecuencias de esta decisión? Si bien el juez conservador Neil Gorsuch, que escribió justamente la decisión por parte de la mayoría conservadora de la Corte, asegura que esta decisión es sumamente estrecha y solo se refiere a esta posibilidad estricta presentada por esta diseñadora web, el fiscal general de Colorado, quien justamente estaba involucrado en este caso, asegurando que de alguna manera este anuncio que la diseñadora quería poner de no permitir justamente que pudiera hacerlo, aseguró que la decisión puede ser mucho más amplia, pues podría involucrar que otros negocios, otros dueños de pequeños negocios decidan, por ejemplo, negar el servicio a personas dada su etnicidad, su religión, su género o cualquier otra condición. Y sin embargo, esto todavía está por probarse, pues en principio este caso fue traído de una manera teórica, pues no existía ninguna queja en principio de negación de servicio. Hay 29 estados en Estados Unidos que tienen leyes que justamente para evitar la discriminación en los servicios en el mercado para atender a todas las personas de una comunidad. Y es ahí donde se verá cómo será aplicada esta ley, estas nuevas medidas dictadas por la Corte. Es realmente una caja de Pandora. Claro que sí. Bueno, José, esta es solo la última decisión polémica emitida por la Corte Suprema de mayoría conservadora. ¿Qué percepción hay de que esta Corte esté tomando decisiones más ideológicas que basadas en el texto constitucional? Por mucho tiempo la Suprema Corte se había negado justamente a abordar este tipo de casos que involucraban a prestadores de servicios respecto a las parejas del mismo sexo y la posición que algunos en Estados Unidos tienen ideológicamente contra estas. Y sin embargo, la decisión de la supermayoría conservadora de abordarla habla justamente de un cambio radical en la Corte y cómo se están jugando decisiones importantes que afectan, de acuerdo con distintos analistas, a generaciones en Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia y la supermayoría conservadora, con 3 ministros que llegaron ahí después de ser nominados por el expresidente Donald Trump, está marcando una tendencia real en la vida de los estadounidenses. Decisiones tan importantes como la limitación al derecho al aborto, también como otra decisión ayer contra la acción afirmativa para tener acceso de minorías a universidades
universidades están realmente cambiando la situación en Estados Unidos y serán un tema clave en la próxima elección de 2024. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño desde Washington. Bueno, vamos con otros temas, directamente a Francia, porque el presidente Emmanuel Macron condenó este viernes la muerte de un adolescente a manos de un agente de policía, pero también denunció la instrumentalización inaceptable, dice, del caso para justificar los disturbios que sacuden el país. Macron se reunió de urgencia con su gabinete tras abandonar anticipadamente la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y afirmó que desplegaría más policías tanto en París como en el resto del territorio francés. Además, pidió a través de redes sociales que se retiraran las imágenes más fuertes de los disturbios. El presidente también hizo un llamamiento a los padres para que asuman su responsabilidad y mantengan a sus hijos alejados de las calles. Y la política migratoria divide a los líderes de la Unión Europea en su cumbre de 2 días en Bruselas. Hungría y Polonia se negaron a firmar una declaración conjunta sobre cuestiones migratorias, pero no socavaron la esperanza de lograr pronto un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los máximos responsables de las instituciones europeas se mostraron optimistas sobre la posibilidad de que este pacto sea cerrado en el plazo previsto antes de las próximas elecciones europeas del 2024. Verano en Europa y pese a los peligros son muchos los que se atreven a cruzar en bote el Mediterráneo. Estos migrantes del norte de África fueron rescatados esta semana en las costas de Lampedusa en Italia. El debate sobre qué hacer con los migrantes que llegan a las costas europeas de forma irregular ha monopolizado la conversación en la última cumbre de los líderes de la Unión Europea. Polonia y Hungría aprovecharon el encuentro para expresar su oposición al plan de migración recién acordado que da a los Estados miembros de la Unión la opción de elegir entre aceptar a un número determinado de migrantes o pagar hasta 20.000 euros por cada solicitante rechazado. En una entrevista a la televisión estatal, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, prometió desobedecer el plan. Nos dicen que Hungría tiene que facilitar el refugio a miles de migrantes. Esto se convertirá en un gueto migrante, un campo de refugiados. En este momento estoy luchando con todos los medios a mi disposición para impedirlo. Y decimos abiertamente que no tenemos intención de implementar estas decisiones. Pero Hungría y otros países del norte de Europa apenas reciben migrantes. La mayoría llega a Europa por mar desde África o Turquía, por lo que son los países del sur del continente como Italia o Grecia quienes acogen a más gente. El canciller alemán subrayó la necesidad de solidarizarse y dijo que el plan de migración de la Unión Europea funcionará porque brinda a los países miembros distintas opciones para expresar su solidaridad. El plan prevé distintas opciones, ya sea hacer lo que nosotros y casi todos los demás están haciendo, que es aceptar la distribución justa en lo que se refiere a recibir a quienes vienen a Europa buscando refugio a causa de la persecución. Y luego habrá algunos que asuman su parte a través del pago de dinero. Suena fácil, pero no lo es. La migración es desde hace tiempo un tema espinoso en la Unión Europea. Los intentos previos de repartir mejor a los migrantes entre los países del bloque han fracasado. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Estados Unidos ha sido reincorporado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. El Consejo de Administración de la organización votó a favor de la decisión por 132 votos a favor y 10 en contra en una conferencia celebrada en París. El expresidente Donald Trump había retirado a Estados Unidos de la UNESCO en 2018 por un supuesto sesgo anti-israelí. El primer ministro sueco Ulf Kristersson llamó a la calma días después de que un manifestante quemara un ejemplar del Corán frente a una mezquita en Estocolmo. Cientos de personas se congregaron, entre tanto, este viernes por segundo día consecutivo ante la embajada de Suecia en Bagdad para protestar. La gran mayoría de países árabes también condenó el hecho.
Iluminar el lado oscuro del universo es el objetivo de una nueva misión de la Agencia Espacial Europea y no solamente eso. La llamada misión Euclides espera reunir nueva y brillante información sobre la composición y evolución del universo oscuro. La misión Euclides pretende investigar las fuerzas más misteriosas de nuestro universo, la materia y energía oscuras. Desvelar los secretos de estas fuerzas invisibles aumentará en gran medida nuestra comprensión del espacio. La materia visible, que constituye las estrellas, nebulosas y galaxias, representa menos del 5% del universo. El 95% restante es invisible. La teoría es que la materia oscura funciona como un pegamento, mantiene unidas las estrellas y las galaxias. La energía oscura, en cambio, impulsa la expansión acelerada de nuestro universo. Estas fuerzas misteriosas solo pueden identificarse por sus efectos. Para comprenderlas, Euclides investigará la mayor parte posible del universo. Lo que Euclides tendrá que hacer es observar una parte muy grande del universo. Al final, la misión se ha optimizado para observar aproximadamente 35% del cielo. Nuestro universo se creó durante el llamado Big Bang. Todas las estructuras que los astrónomos ven hoy en día se formaron a partir de gases distribuidos de manera uniforme, influidos por la materia y la energía oscuras. Euclides operará aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el lado oscuro de nuestro planeta. Esta privilegiada posición permitirá al telescopio observar el espacio profundo sin impedimentos. La misión recogerá datos de miles de millones de galaxias en distintas fases de evolución. Durante el proceso obtendrá además imágenes de hace 10.000 millones de años. Ese es el tiempo que tardará en llegar al telescopio la luz de los cúmulos de estrellas más distantes. Los datos recogidos revelarán cómo se distribuye exactamente la materia oscura en el espacio y cómo ha cambiado la proporción de energía oscura a lo largo del tiempo. Euclides es una misión que ofrecerá una enorme cantidad de información, no solo para la cosmología, sino para la astrofísica y la astronomía en general. La misión Euclides durará unos 6 años y se espera que transforme nuestra comprensión del universo. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.